37 curiosidades sobre juegos de los años 80. 1. Los años 80 fueron la época dorada de los videojuegos, marcada por el auge de las arcades y las consolas domésticas. 2. El icónico juego, Pac-Man, fue lanzado en 1980 y se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando películas, series de televisión y música. 3. Space Invaders, lanzado en 1978 pero popularizado en los años 80, fue uno de los primeros juegos en presentar música de fondo continuo. 4. En 1981, se lanzó Donkey Kong, introduciendo al mundo a personajes como Mario, conocido como Jumpman en ese momento, y Donkey Kong. 5. Super Mario Bros. Debutó en 1985 y se convirtió en uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos, estableciendo los estándares para los juegos de plataformas. 6. El primer juego de The Legend of Zelda se lanzó en 1986, estableciendo las bases para una de las franquicias más queridas en la historia de los videojuegos. 7. Tetris fue creado por el programador ruso Alexei Pajitnov en 1984 y se convirtió en uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. 8. En 1989, Nintendo lanzó la consola portátil Game Boy, que incluía el juego Tetris como título de lanzamiento y cambió el panorama de los juegos móviles. 9. Metroid, lanzado en 1986, introdujo a la heroína Samus Aran, una de las primeras protagonistas femeninas en los videojuegos. 10. El juego de aventuras, King's Quest, fue lanzado en 1984 y se considera uno de los primeros juegos de aventuras gráficas. 11. La franquicia Final Fantasy debutó en 1987, sentando las bases para uno de los RPG más exitosos y duraderos. 12. En 1982, se lanzó E.T. de Extraterrestrial para Atari 2600, considerado uno de los peores juegos de la historia y un factor en el colapso del mercado de los videojuegos en 1983. 13. The Oregon Trail se lanzó en 1985 y se convirtió en un éxito en las escuelas de Estados Unidos, enseñando historia a través de la simulación de viajes pioneros. 14. En 1983, Nintendo lanzó la Family Computer, Famicom, en Japón, conocida como Nintendo Entertainment System, NES, en otros países, revolucionando el mercado de los videojuegos. 15. Galaga, lanzado en 1981, fue una secuela del juego Galaxian y se convirtió en otro éxito en los arcades. 16. El término Easter egg, huevo de Pascua, se popularizó en los años 80 para describir sorpresas ocultas en los juegos, como el Warp Zone en Super Mario Bros. 17. Dragon's Lair, lanzado en 1983, fue uno de los primeros juegos en utilizar secuencias animadas en lugar de gráficos renderizados. 18. Mortal Kombat, debutó en 1992, pero su predecesor, Karate Champ, lanzado en 1984, sentó las bases para los juegos de lucha. 19. En 1984, se lanzó el juego Duck Hunt, junto con el NES Zapper, un accesorio que permitía a los jugadores disparar a los patos en la pantalla. 20. Double Dragon, lanzado en 1987, popularizó el género de los juegos de lucha callejera y la cooperación en pantalla dividida. 21. Maniac Mansion, lanzado en 1987, fue uno de los primeros juegos de aventuras desarrollado por Lucasfilm Games, ahora conocido como LucasArts. 22. El juego de plataformas, Bubble Bobble, se lanzó en 1986 y se convirtió en un clásico instantáneo con su estilo de juego adictivo. 23. Lichar Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, fue lanzado en 1987 y se destacó por su humor adulto y gráficos en 16 colores. 24. Centipede, lanzado en 1980, fue uno de los primeros juegos diseñados por una mujer, Donna Bailey, y se convirtió en un éxito en los arcades. 25. Pitfall, lanzado en 1982, fue uno de los primeros juegos de plataformas en presentar gráficos de desplazamiento lateral y un mundo abierto. 26. Karateka, lanzado en 1984, fue creado por Jordan Mechner, quien más tarde desarrollaría Prince of Persia. 27. Gauntlet, lanzado en 1985, fue uno de los primeros juegos de acción cooperativa en permitir que hasta 4 jugadores jueguen juntos. 28. Outrun, lanzado en 1986, fue uno de los primeros juegos de carreras en presentar gráficos en pseudo 3D y música dinámica. 29. Joust, lanzado en 1982,
Fue un juego de arcade único que desafió a los jugadores a luchar en avestruces montadas. 30. Altered Beast, lanzado en 1988, fue uno de los primeros juegos de acción de desplazamiento lateral en presentar transformaciones de personajes. 31. Q*Bert, lanzado en 1982, fue conocido por su personaje en forma de pirámide que cambiaba de color y su estilo de juego desafiante. 32. SimCity, lanzado en 1989, fue creado por Will Wright y sentó las bases para el género de los juegos de simulación de construcción de ciudades. 33. Golden Axe, lanzado en 1989, fue un juego de acción de desplazamiento lateral que permitía a los jugadores elegir entre 3 personajes diferentes. 34. Defender, lanzado en 1980, fue uno de los primeros juegos de disparos en desplazamiento horizontal y vertical. 35. Ghostbusters, lanzado en 1984, fue uno de los primeros juegos basados en una película y presentaba una versión simplificada de la película. 36. Paperboy, lanzado en 1984, desafió a los jugadores a entregar periódicos mientras esquivaban obstáculos en un vecindario suburbano. 37. The Secret of Monkey Island, lanzado en 1990, pero inspirado en los juegos de aventuras.